En Edad Moderna, en el año 1492 a 1789 después de Cristo, Francis Bacon, filósofo y político inglés, opinó que el oficio del médico consiste no solo en restaurar la salud, sino también mitigar los dolores y tormentos de las enfermedades. Y no solo cual mitigación del dolor, como la de cualquier otro síntoma patológico, ayuda y conduce a la recuperación, sino también cuando, habiéndose esfumado toda esperanza de recuperación, sirve solo para conseguir una salida de la vida más fácil y equitativa. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo cristiano, y él argumentó muchos puntos importantes que han sido empleados para criticar moralmente el suicidio. Tales argumentos son: es totalmente ilícito matarse a sí mismo, por 3 razones. 1. Todas las cosas naturales se mantienen a sí mismas en el ser, por lo cual el suicidio es contradictorio a la ley natural y a la caridad. Punto 2. Porque todo hombre, aparte de la comunidad, es parte de la comunidad, y al matarse a sí mismo lesiona a la comunidad. Punto 3. Porque la vida es un regalo de Dios al hombre y está sujeta a su poder. De aquí que todo el que atenta contra su propia vida peca contra Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Opiniones. Mi nombre es Graciela Vázquez y esta noche, como todas, en este programa tenemos un tema muy particular y que representará diferentes puntos de vista. Y a continuación les presentamos el tema de debate de la semana. Eutanasia, que en hebreo significa el buen morir o el morir dignamente. Ese, queridos amigos, es el tema de esta noche. Para ello, contamos con 5 invitados que han abanderado el tema y diferentes puntos de vista al respecto. Recibámoslos a continuación. Recibimos a nuestros invitados. En primer lugar, nos honra con la presencia la licenciada Marlene Sandoval, profesora de Ética y Filosofía de la Universidad Católica de El Salvador. Bienvenida. También nos acompaña el reverendo Carlos Ernesto Erazo. Bienvenido, padre. Recibimos también a la licenciada y doctora en medicina María José Menéndez. Bienvenida. Recibamos también a la doctora Karen Abigail Contreras. Nos honra además con su presencia la licenciada en Psicología Saraí Valencia. Sean bienvenidos a su programa Opiniones. En esta mañana, como bien saben, vamos a discutir el tema de la eutanasia. Les cedo el micrófono para que cada uno nos dé su saludo, ¿verdad?, antes de iniciar este debate. Gracias. Buenas noches a todos. Graciela, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer estar acá desarrollando un tema que es de mucha polémica en todo el mundo, ¿verdad? Pero a la vez es de vital importancia. Así es que es para mí un placer poder compartir con cada uno de ustedes, colegas, y con todo el público televidente. Gracias. Bienvenida. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, colegas. Es un honor poder estar aquí en este programa para discutir acerca de lo que es este problema que está a nivel mundial, ya sea desde diferentes puntos de vista. Pero esperamos dejar claro lo que es esta temática en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, Graciela, colegas y amigos televidentes. Es un honor para mí haber sido invitada a este programa y, como ya lo dijeron nuestros colegas, es un tema demasiado importante, el cual es necesario dar nuestras diferentes opiniones o nuestros puntos de vista. Bienvenida. Gracias.
Hola, buenas noches Graciela, colegas, amigos espectadores. Es para mí de verdad un gusto poder estar acá en este programa compartiendo junto a todos ustedes nuestros diferentes puntos de vista, ya sea a favor o en contra. Este es un tema que de verdad está causando polémica, no solamente acá en este país, sino en muchos países del mundo. Muchísimas gracias. Bienvenido. Micrófono. Buenas noches, Graciela, colegas y amigos televidentes que nos sintonizan. Para mí es un honor estar aquí presente, poder compartir con ustedes diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, donde cada uno de nosotros tendrá una postura en nuestra opinión. Gracias. La eutanasia es una práctica consciente en la realización de una acción u omisión que tiene como objetivo provocar el cese de las funciones de los órganos vitales y así evitar padecimientos insoportables a la persona enferma o acelerar así el proceso de muerte inminente, consciente de una enfermedad terminal. Eutanasia, buena muerte o buen morir apropiadamente. ¿Es la eutanasia un derecho de morir dignamente? Doctora Karen, ¿qué nos dice al respecto? Sí, la Real Academia Española define la eutanasia como muerte sin sufrimiento físico. La eutanasia representa un derecho a morir dignamente para aquellas personas que sufren enfermedades que son incurables. Entonces, dentro de dignamente, de esa palabra, cabe destacar que una persona que sufre una enfermedad terminal se va degradando físicamente. Entonces, para esa persona, terminar postrada en una cama, degradándose físicamente al punto de ser irreconocible para ella misma, no se vuelve digno. Pero, ¿cómo podemos considerar a la eutanasia como un derecho? Si usted misma lo ha dicho, que es morir. Y como bien ya lo sabemos, todas las personas tenemos nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a la vida. Y si consideramos y comparamos el derecho a la muerte y el derecho a la vida, es como que pesa más el derecho a la vida que el derecho a la muerte. Te lo explico de forma sencilla. El derecho a la vida no puede reducirse meramente a la subsistencia de la persona, sino que implica también el vivir en condiciones de dignidad, con dignidad. O sea, en ese sentido, doctora, aclárenos un punto, por favor. ¿Quiere decir que si existe una persona enferma, que exista en condiciones, por decirlo así, condiciones fuertes de una salud deteriorada, esta persona debería de tener el derecho de decidir parar con su vida y que le practiquen la eutanasia para no seguir sufriendo? Para que a una persona se le pueda practicar la eutanasia, tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, que éste sea consciente y que acepte de forma voluntaria que así sea, el cese de su vida, terminar con su vida. Segundo, que esa persona padezca de una enfermedad incurable, que se encuentre ya en etapa terminal. Tercero, este tiene que tener un sufrimiento o estar en un sufrimiento insoportable. Hay pacientes en el que se les tiene que suministrar morfina cada 4 horas por el grado del dolor que éste sufre. Entonces, debe de cumplirse estos 3 requisitos para que se pueda llevar a cabo. Doctora, entiendo que también el uso de la morfina en grandes proporciones puede causar la muerte. Entonces, en este sentido, no estaría de más el sentido de practicar la eutanasia si en todas formas el uso excesivo de morfina va a causar el deceso tarde o temprano de este paciente. Bien, existen 2 tipos de eutanasia: la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva consiste en dejar de suministrarle el medicamento al paciente para que éste muera con el tiempo de forma natural. La eutanasia activa es esa precisamente: inyectarle un químico que permite que lo lleve a la muerte. Esa sería la eutanasia activa. El suministrar demasiada morfina representaría este tipo de eutanasia. Pero entiendo,
Discúlpame que te interrumpa, pero si tú hablas que le inyectas un químico que lo lleva a la muerte, ¿no te parece un asesinato? Definitivamente no sería un asesinato, por el hecho de que es el paciente quien decide sobre su vida, decide terminar con su sufrimiento. Si lo comparamos con un asesinato, en un asesinato no le andan preguntando si usted quiere morir o quiere vivir. En este caso es la propia persona en su padecimiento quien decide terminar con este dolor. Quienes promueven la eutanasia la justifican en razón de la autonomía de la persona, sosteniendo que cada cual es libre de elegir la forma en que desea vivir o morir. Licenciada Nubia, desde un punto de vista ético-filosófico, ¿considera usted que las personas podemos decidir por autonomía a la forma en la que queremos morir? Sí, muy bien. Cuando hablamos desde el punto de vista ético y filosófico sobre la autonomía, la ética reconoce la autonomía como esa capacidad racional que tiene el ser humano. Ahora bien, no se puede considerar algo racional el hecho de atentar contra la vida de una persona, ¿verdad? Desde el punto de vista ético y filosófico, la vida es un valor global, por no decir el más importante. Y si atacas la vida, estás aplastando el resto de los valores. Aún y cuando el derecho se hable tanto de este derecho a elegir la forma en la que quiero dar por finalizado a mis sufrimientos, pues estamos hablando de personas que están padeciendo enfermedades degenerativas, de repente cánceres que están desahuciados o cualquier otra enfermedad que padecen personas que lo único que tienen en su cuerpo es dolor. Sí, correcto. Cuando mencionan de que la eutanasia es una muerte digna y mencionan de que el hecho de estar enfermos y que estar incluso su cuerpo degradándose, eso no lo hace digno. Desde el punto de vista ético, la persona es digna solo por el hecho de ser persona. Entonces no podemos decir que una persona que está padeciendo, que está gravemente, no es digna, porque es una persona, por eso se considera digna. No es que la persona no sea digna, sino que la calidad de vida que está llevando esta persona no es digna. Podemos decir también desde el ámbito psicológico que la eutanasia es aquella muerte con dignidad. Al decir esto, también nos tenemos que enmarcar que la persona es libre, la persona tiene aquella libertad de decidir sobre ella misma, aquella libertad de decidir sobre lo que quiere afrontar y sobre lo que no quiere afrontar. Dentro del término eutanasia nos podemos enmarcar que es aquel padecimiento o aquella es donde la persona se encuentra quizás postrada en una cama, pero esta persona no se puede defender por sí sola, sino que necesita o está inconvaleciente, es decir, que necesita cuidados médicos, pero que esa persona está sufriendo o está padeciendo un dolor, pero que a raíz de esto tiene que ser tratado ya sea por medicamentos, como la doctora lo decía, que se le tiene que aplicar una cierta dosis de morfina. Esto significa que para tranquilizar los dolores que está padeciendo. Al decir esto podemos decir que la eutanasia viene como a evitar aquel sufrimiento o aquel dolor que la persona puede estar padeciendo. Podemos decir que la eutanasia es como una muerte sin dolor, una muerte sin padecer, sin sufrir. La eutanasia nos lleva a evitar ese sufrimiento innecesario, aquel dolor que el paciente está padeciendo. Exacto, pero cuando nosotros como doctoras hemos visto diferentes tipos de casos, hemos tenido pacientes y no me dejará mentir que hay casos, o podemos poner un ejemplo, que del 100% de los pacientes hay un 80% que ellos no quieren morirse, aunque estén en el punto que ustedes lo han planteado, que sientan dolor, que
el caso de que la eutanasia sea legalizada no quiere decir de que se le va a aplicar al 100% de los pacientes que padecen alguna enfermedad terminal o que se encuentran desahuciados. No, es simplemente de que el paciente que quiere hacerlo tenga la oportunidad de que se le pueda practicar esta eutanasia, que tenga accesibilidad a ese derecho, a morir dignamente. Exacto, pero viéndolo desde el punto de vista de un derecho, quitarle la vida a una persona que esté enferma y que no esté consciente, que esté sufriendo, no podemos considerarlo como un verdadero derecho, porque nosotros estamos violando nuestro juramento que hacemos para nuestra profesión. Entonces, es cierto que la persona está inconsciente, pueda que ya esté en sus últimos días, como muchas veces le llamamos, o nosotros diagnosticamos de que esta persona solo tiene 6 meses de vida. Pero en esos 6 meses lo que yo voy a hacer es aplicarle la eutanasia. Ahora bien, voy a interrumpirles un momentito y vamos a ir a un compromiso comercial y volvemos después de unos cortos segundos. Para Immanuel Kant, filósofo alemán, la voluntad de un ser racional debe considerarse como legisladora y establece que el hombre, si bien es cierto que es libre, pero no tiene la libertad para decidir sobre su propia vida, porque no se puede utilizar un principio como fundamento de la destrucción del mismo. Así, por ejemplo, la autonomía personal no justifica que se renuncie voluntariamente a la vida, pues tal elección implica la destrucción de la autonomía misma. Según el Diccionario Universal, la eutanasia es la muerte sin sufrimiento físico, la acción de acortar voluntariamente la vida de quien sufriendo una enfermedad incurable lo solicita, poner fin a sus sufrimientos físicos. Otra definición similar ofrece el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, al tratar la eutanasia como una acción u omisión, que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Bienvenidos nuevamente, recordarles que estamos tratando el tema de la eutanasia y para ello contamos con 5 invitados. El siguiente enunciado dice: Hipócrates en el siglo V a.C., el padre de la medicina, expresó: jamás daré a nadie una medicina mortal por mucho que me lo soliciten, significando tal aseveración que por mucho que le imploraran, al no estar él a favor de la eutanasia, nunca accedería a dar medicamentos que produjesen la muerte a ningún paciente. En este sentido, la eutanasia no estaría en contra de los principios de la medicina y en este caso el juramento hipocrático que realizan todos los doctores a la hora de, valga la redundancia, su juramentación y de tomar ya, ¿verdad?, en serio su papel como doctores. Exacto. Fíjate, Graciela, que ese es el juramento que nosotros hacemos al momento de que ya estamos certificados como doctores. Entonces, si nosotros practicamos la eutanasia a nuestros pacientes, es como que los estemos incumpliendo o lo estemos violando. Por lo tanto, eso sería parte del juramento, de que lo tengo que cumplir porque yo lo prometí, porque lo juré. Pero también no estoy de acuerdo en que la eutanasia se practique moralmente, porque soy persona y si yo me veo como paciente, veo que estoy sufriendo, que tengo dolor y todo, yo pienso que en el último minuto yo no me voy a querer morir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras creencias, nuestras religiones y sabemos que existe un Dios. Sabemos de que en esa cama que estamos postrados exista un milagro, una posibilidad. Una posibilidad y nos recuperemos y al día siguiente estemos de pie. Es decir, para ti, María José, siempre existe esa posibilidad aún en el último segundo. Exacto. ¿Qué nos dice la doctora? Exactamente, estamos juramentados para
salvaguardar la vida de la persona. Más sin embargo, no estamos para prolongar la vida de la persona a toda costa. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que la persona se recupere, pero es una posibilidad bastante pequeña en algunos casos. Es algo bastante incierto. Hay pacientes que han pasado en coma 10 años y no han despertado. Familiares deciden, en otros países donde sí es legalizada la eutanasia, deciden desconectar a esta persona porque no hay vida estar en una cama inconsciente, sin poder moverse, sin poder desempeñarse como persona. Discúlpame que te interrumpa, pero dime, si tú estuvieras a punto de practicar una eutanasia y por alguna razón eso no se lleva a cabo, pero a raíz de esa mínima posibilidad que acabas de mencionar, esa persona se recupera, ¿cómo te sentirías si hubieras practicado la eutanasia y esa persona se ha recuperado? Lo que pasa es que ese caso que me has planteado es imposible, porque no puedo practicar la eutanasia y luego que la persona se recupere, porque no puedo revivirla después de la muerte. Me refería a que estuvieras a punto de practicarla y por A o B motivo no lo hicieras, que estabas a punto de hacerlo pero no lo hiciste y esa persona se ha recuperado. No vamos a negarlo porque eso puede suceder, una mínima posibilidad, pero puede suceder. ¿Cómo te sentirías moralmente en tu interior? Puede suceder, mas sin embargo es muy poco probable que suceda, puesto que las condiciones de la persona no lo determina no solamente un médico. Para poder practicar la eutanasia se necesita que este paciente sea médicamente apto, por decirlo así, por 2 médicos, valga la redundancia. Entonces, los estudios que se le han practicado al paciente determinan que su probabilidad prácticamente es nula. Entonces, no puedes pasar muchísimo tiempo esperando a que esta persona reaccione, a que esta persona le vuelva la vida, por decirlo así. Lo que haces en ese caso es que le estás quitando la oportunidad de vivir a otra persona. Imagínate una persona que está utilizando oxígeno, que su vida depende del aparato que le da el oxígeno, conectado 3 años. Y hay otra persona que se está muriendo porque no tiene acceso a ese oxígeno que la persona está utilizando en ese momento, que ya tiene 3 años y aquella persona no reacciona. Entonces, es de ver, dejamos morir a unos por salvar a otros que quizás no van a vivir, no van a reaccionar. Están muertos en vida, por decirlo así. Yo pido la palabra. Adelante. Lo que acaba de mencionar me hace recordar que hace un tiempo a nivel mundial hubieron casos de ese tipo. En el caso de que había unas personas que estuvieron en coma durante muchos años. ¿Y qué sucedió? Durante esos años la persona volvió en sí, volvió a tener su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que esa posibilidad sí es posible. Sí, no estoy negando que no exista la posibilidad. La posibilidad sí existe, pero la posibilidad, como lo mencionaba, es prácticamente nula. Es pequeñísima la posibilidad que existe. Entonces, considero que hay personas que sí tienen los recursos necesarios para poder dar ese tratamiento a ciertos pacientes. Pero en el caso de las familias que son de escasos recursos, tienen que estar lidiando con ese sufrimiento de la persona, de ver a la persona postrada en esa situación, saber que no tienen los recursos para estar pagando sus medicamentos, para estar pagando su cuidado paliativo, porque en el caso de esos pacientes en los que ya su etapa final ha llegado, por decirlo así, ya no es un tratamiento que se le da, es un cuidado paliativo, es un cuidado para aminorar el dolor o para mantenerlo con vida. Ahora bien, ¿por qué no dejar sufrir a una persona? Ustedes siento que en esa parte están como muy egoístas, ya, porque si yo me voy a plantear en mi caso, digamos que es una familia y de que mi papá está en coma y yo, porque estoy sufriendo, voy a querer de que mi papá le practiquen la eutanasia.
seríamos muy egoístas de esa parte y estaríamos como violando los derechos de la otra persona, porque ustedes no saben qué es lo que piensa la otra persona. Ustedes no saben si esa persona está consciente, pero está inconsciente. ¿Cómo así? O sea, está consciente porque esa persona siente, pero no lo expresa. Entonces, sería como muy injusto quitarle la vida a una persona que no está decidiendo. O sea, la tercera persona está decidiendo por ella. Pero si en este caso tú ya has optado por diferentes tipos de opiniones, es decir, has consultado, tu padre ha consultado por diferentes tipos de opiniones de doctores y estos doctores le han dicho que definitivamente él no tiene cómo afrontar o cómo salir de este coma, se podría decir, tú permitirías que tu padre, sabiendo que no se va a poder levantar de esa cama, él siga sufriendo, no sufriendo emocionalmente, sino que tal vez pasando, no sé, angustias, tú incluso te podrías poner como en depresión por ver a tu ser querido ahí, y la eutanasia viene como a mitigar aquel dolor que tú estés pasando por esa situación. Ahora bien, tú preguntabas ¿por qué no dejar que la persona sufra? Yo te regreso a la pregunta, ¿por qué dejar que la persona sufra? ¿Cuál sería el sentido de que la persona esté sufriendo? Sí, doctora Karen. María José, en esta pregunta que ha lanzado la doctora Karen hay un punto bien importante que me gustaría destacar, que está en nuestra agenda, y es el siguiente, para que posteriormente en la parte, ¿verdad?, que está en contra en este tema de la eutanasia nos responda. Y dice así: cabe destacar en relación al cristianismo los 10 mandamientos establecidos por Dios, dados al pueblo israelita por medio del profeta Moisés, determinando en uno de ellos: no matarás. En este sentido, padre, licenciada Nubia, licenciada María José, viene la doctora Karen y les lanza la pregunta: ¿por qué dejar sufrir entonces a las personas? Esta parte dice, la parte de la licenciada Valencia y la licenciada Contreras dice: apiadémonos del enfermo, no lo dejemos sufrir más, apliquémosle, démosle el derecho de elegir sobre su vida. Ahora bien, no que no sufra más, pero viene este lado y dice: creo que no, el ser humano no debería por qué decidir sobre su vida en el sentido de la muerte, no debería de por qué, solo por el hecho de que está padeciendo un dolor, decidir no enfrentarlo más. ¿No sería este un acto de cobardía, de repente decir: yo ya no quiero sufrir, mejor me muero, mejor ayúdenme a morirme? Y por el otro lado, el hecho de saber que decidir morirme puede ser un pecado, teológicamente hablando. Entonces, en base a toda esta teoría, ¿verdad?, todo esto que parece un nudo de ideas, ¿qué nos podrían decir al respecto? ¿Podría la persona realmente decidir parar al sufrimiento? Pongámonos en el caso, si fuera yo el enfermo, ¿podría yo decidir sobre mi vida tengo el derecho? ¿O teológicamente hablando cometo pecado? ¿O teológicamente hablando lo mejor para mi cuerpo seguramente es descansar, es la eutanasia? Pero ¿qué hay de mi alma? Está en lo correcto, Graciela, porque desde el momento que mencionó acerca de los 10 mandamientos, está atentando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bien ha dicho de que en uno de los 10 mandamientos está: no matarás. Por lo tanto, ¿por qué va a venir una persona y le va a quitar la vida a otra? Y en ese sentido, padre, ¿peca el doctor o comete pecado, digamos, el doctor que me practica la eutanasia? ¿O cometo pecado yo, o cometemos pecado ambos, o solo yo, porque yo lo decidí? El doctor simplemente está siguiendo instrucciones. Principalmente quien comete ese tipo de pecado es quien lo va a realizar, quién es la persona a la que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque la vida va a ser un don
que Dios da a lo largo de la vida a un ser humano. Por lo tanto, ¿por qué va a venir otra persona y va a decir, yo estoy viendo de que está sufriendo durante un largo de tiempo, entonces le voy a quitar la vida? ¿Pero qué quiere decir? Que al quitarle la vida está atentando con Dios. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II nos enseña acerca de en la encíclica Evangelio Vitae, de que nos habla acerca de que si una persona le quita la vida a otra, está atentando con la ley de Dios. Entonces es ahí donde entra el pecado, porque estamos incumpliendo lo que está en los 10 mandamientos. Principalmente es el de no matarás. ¿Usted considera, padre, que no tenemos el derecho, por decirlo así, por llamarlo así, de decidir sobre el paro a nuestros sufrimientos? Puedo contestar a esa pregunta. Hemos hablado mucho sobre la libertad de la persona y que somos libres de decidir que si queremos o no vivir, pero desde el punto de vista ético, filosófico, teológico, nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que los que creemos en Dios sabemos que la vida ha sido dada a nosotros, es un regalo, por lo tanto, no podemos decir, sí, me voy a quitar la vida. Muchos sabemos y hemos escuchado en algunos lados que decimos, yo no pedí venir a este mundo, porque nadie de nosotros lo ha pedido. Pero ¿por qué nos vamos a tomar esa atribución a decir, ya no quiero estar en este mundo? Aún y cuando la persona esté sufriendo. Aún y cuando la persona esté sufriendo, ya que como es conocido bajo el punto de vista siempre teológico y moral, ¿verdad? Dios no es quien te dice, mira, Graciela, aquí te va este sufrimiento, Karen, aquí te va este sufrimiento. No, es Él quien lo permite, sin embargo, no es Él quien lo provoca y te lo manda, sino que permite que sufras. Algún propósito debe existir, pero no vamos a cuestionar a Dios. Yo respeto su opinión, padre, pero le quiero hacer una pregunta. Yo sé que usted me está hablando desde el punto de vista del cristianismo, incluso de lo católico, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un fundamento en Dios? Es decir, que no creen en Dios. Bueno, ante esta pregunta debemos recordar de que en la vida van a haber diferentes personas, tal como me lo ha dicho. Van a haber personas que van a creer en Dios, van a haber otras personas que no van a creer. Por lo tanto, va a ser la dirección de cada una que nosotros tomemos. Por ejemplo, si la persona que está entregada a Dios totalmente, él sabrá de que si atenta ante la persona haciendo este tipo de actos, sabrá que está haciendo mal, está cometiendo pecado. En cambio, la otra persona que es ateo, que no cree, sabe de que al finalizar va a poder pasar algo, ya sea, no en ese momento, sino que eso se va a ver hasta el final de la vida, si estuvo bien o no estuvo bien sus actos. La licenciada, la doctora Contreras mencionaba dos tipos de eutanasia. En un inicio de nuestro debate se mencionaba la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Doctora, ¿nos podría comentar un poco más al respecto, por favor? Sí, como les decía, la eutanasia pasiva es aquella en la que se deja de suministrar el medicamento al paciente para que éste muera de forma, digamos, por decirlo así, natural. Pero la eutanasia activa es lo contrario. En la eutanasia activa se suministra un medicamento para que la persona muera. Ahora viene el interrogante. ¿Sería pecado no suministrar el medicamento a esa persona? Entiendo, en base a ese interrogante, que la Iglesia Católica, como que de alguna manera se aprueba o se consiente más bien la eutanasia pasiva. ¿Es correcto, padre? Ante esta pregunta, la doctrina de la Iglesia Católica nos ha enseñado de que el sufrimiento es una prueba para saber la creencia que tenemos en Dios. Por lo tanto, la eutanasia se puede ver de diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque si lo miramos, que una persona está sufriendo en un hospital,
durante mucho tiempo, pero ante eso existe un calmante para este sufrimiento y este se da durante tantos años o durante el tiempo que se ha requerido hasta llegar al punto de que esa persona pueda finalizar lo que es su vida. Ahí ya no se considera como una eutanasia, según desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Podríamos considerar entonces que la omisión de los medicamentos o la eutanasia pasiva que mencionaba la doctora podría llevar al paciente a una muerte natural, se podría decir en ese sentido, padre. Sí, eso es a lo que me refiero, de que no se va a considerar pecado si esta persona llega a alcanzar lo que es la muerte natural por sí mismo, sin necesidad de aplicar lo que sea un químico para aligerar lo que es esa muerte. Comprendo. El tema está muy interesante, sabemos que todavía hay mucho de qué hablar, sin embargo, por factor de tiempo se nos acaba, ¿verdad?, el tiempo que tenemos al aire, pero no quisiera terminar sin antes cerrar con una pregunta muy importante. ¿Consideran ustedes que la legalización de la eutanasia fuera importante en nuestro país? En mi punto de vista considero que definitivamente no, la eutanasia no puede ser legalizada en nuestro país por el hecho de que se consideraría pisotear la moralidad humana. Asimismo, tenemos un sistema demasiado vulnerable, demasiado frágil y se podría tomar esto para actuar, por así decirlo, en contra de aquellas personas que quizá ya no son muy productivas en nuestro país, por así decirlo, los ancianos que ya tienen una edad muy avanzada, ¿verdad? En el caso yo no estoy de acuerdo en que se legalice la eutanasia en nuestro país, porque como lo mencionaba, los más vulnerables en esta situación serían los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque hay casos de que las familias ya no pueden con ellos, por decirlo así. Entonces, nosotros conocemos casos de que los van a dejar, por ejemplo, a un hogar de ancianos o algún, incluso les pagan a algunas muchachas para que no dependan de los hijos, por decirlo, ¿va? Entonces, los más afectados serían los ancianos. De la misma manera, desde el punto teológico, la Iglesia jamás va a ver la eutanasia como legalizada, desde el punto porque se va a cometer pecados de todo lo que hemos hablado anteriormente. Entiendo. Podemos ver claramente la postura de la doctora María José, reverendo Carlos Cerazo y la licenciada máster en filosofía y ética, que nos han dado su postura respecto a la legalización de la eutanasia en nuestro país. Veamos qué dice la contraparte. Desde mi punto de vista, yo sí estoy a favor de la eutanasia, ya que no podemos prolongar un sufrimiento y un dolor a una persona que está prácticamente postrada en una cama. Ahora veamos la importancia de no solo legalizarla, sino también de regularla. Porque no es el hecho simplemente de aprobarla que se practique, sino de regular también quiénes van a ser, por decirlo así, los beneficiarios de esta práctica. Como les mencionaba al principio, para que se pueda desarrollar esta práctica, tiene que cumplir 3 requisitos. Que sea voluntario, que se padezca un sufrimiento en el que de verdad ya no se soporte. Y tercero, que esta persona tenga una enfermedad crónica que prácticamente esté desahuciado. Entonces, no veo cómo los adultos mayores puedan estar sujetos a esta eutanasia. Los adultos mayores, algunos, no padecen enfermedades crónicas, tienen mejor salud que un joven. Segundo, el hecho de que requieran cuidados especiales no los pone como candidatos para que se les practique la eutanasia. Comprendo. En ese sentido, vemos cómo claramente existen puntos de vista diferentes en relación al tema que es la eutanasia. Vemos cómo por un lado podríamos comentar
el lado misericordioso, por decirlo así, de ayudar al enfermo a parar con su dolor. ¿De qué manera? Aplicando un método, ¿verdad?, médico para llevarlo o conducirlo anticipadamente, por decirlo así, a la muerte, para cesar una vez éste lo haya solicitado con sus dolores. Vemos también la otra postura en la que ética, moralmente, teológicamente, la eutanasia no es un tema aceptado por estas corrientes filosóficas, se podría decir, pues se considera un pecado grave a la vida, una falta grave a Dios, el hecho de decidir sobre nuestra propia vida. La Asociación Médica Mundial fue fundada el 18 de septiembre de 1947. Es una organización internacional que representa a los médicos y específicamente el Colegio Médico de El Salvador. Siendo uno de sus miembros, define la eutanasia como el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, ya sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares. Sin embargo, declara que es contraria a la ética y determinan que instan resueltamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos ¿a qué? A abstenerse de participar en la eutanasia, incluso si está permitida o despenalizada por la legislación nacional. En el Código Penal salvadoreño, en el artículo 130, se regula la eutanasia como delito al adecuar la conducta de acortar voluntariamente la vida de quien, sufriendo una enfermedad incurable, lo solicita para poner fin a sus sufrimientos físicos, a la descripción del tipo penal bajo la denominación de homicidio piadoso, además de establecer ciertos requisitos imprescindibles para la configuración del tipo penal. Queridos amigos, esto ha sido nuestro tema de esta semana. Agradecemos a nuestros invitados. Esperamos tenerlos pronto de nuevo en nuestro foro. Y pues, ni más, un saludo a todos los que están del otro lado de la cámara. ¡Feliz noche! Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. 3, 2, 1, ya. Buenas noches, Graciela, colegas y amigos televidentes. No me puede concernar. Buenas noches, Graciela. Se va a concernar, nada que concentrar. Vamos. Buenas noches, Graciela, colegas y amigos televidentes que nos sintonían. Sí, la Real Academia lo define. Dale, tómate tu tiempo. Es atentar contra vida. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Padre, sacalo, Graciela, sacalo. Mira, venía así. Doctora Karen. Hasta el nombre lo cambió.
que decimos que la eutanasia es la... Podemos decir que también dentro de la eutanasia, al momento que decimos que la eutanasia es la...